¿sí? Porque es un paso de fe llegar a la casa del Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay, y Él es galardonador de aquellos que le buscan. Aleluya, amén. Venir a la casa del Señor ya es un paso de fe. La recompensa vendrá porque no somos como los que no tienen esperanza. Estás enfermo, no tienes trabajo, a lo mejor estás pasando una aflicción, no lo sabemos, pero sí sabemos una cosa, que no somos como los que no tienen esperanza. Aleluya. Dios es nuestro Dios proveedor. Nuestro Dios es un Dios sanador. Nuestro Dios es un Dios de estandarte de guerra. Jehová es el nombre de guerra, porque no somos como los que confían en caballos y carros, sino en el nombre de Jehová. Aleluya. Aleluya. Somos el ejército del Señor. Amén. Recién cantábamos, nuestra armadura se ha desgastado tantas batallas, pero aquí las renovamos. Aleluya. El Señor nos quiere al frente como un soldado de Jesucristo, como un embajador del reino de Dios. Yo doy gracias por el pastor. Estuvimos juntitos allá, pastor. Bien juntitos estuvimos allá. En la vigilia. ¿Ah? Los hermanos de Pedro de Valdivia. ¿Ve? Yo no sé a qué hora terminaría esa vigilia, pero no vinimos más o menos como a las 2 de la mañana. ¿Ah? Y fue algo bonito que compartimos. Estaba muy lleno, sí. Estaba muy lleno. Pero lo importante es que el Señor también estaba allí. ¿Ya? Y el Señor también está aquí con nosotros. Aleluya, aleluya. Quiero compartir una palabra aquí en Primera de Corintios. Aleluya. En Primera de Corintios, capítulo 1. Verso 18. Mientras lo buscan, quiero también saludar a mucha gente que está en línea en este momento. Está también compartiendo de este culto. Y el mensaje es el siguiente para usted. Cristo es la manifestación del amor. Y el amor echa fuera tu temor. Dios es un Dios de bendición. Dios está aquí con nosotros y para Dios no hay nada imposible. Aleluya. Le vamos a dar lectura, nos vamos a poner en pie. Aleluya. 1:18 del primer libro a los Corintios. Dice así. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Aleluya. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder. Es poder. Es poder de Dios. Porque la palabra por el mensaje de la cruz es locura. Es locura para los que se pierden. Glorifiquemos al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios por la eternidad. Aleluya. Tome su asiento. Porque la palabra de la cruz, porque el mensaje de la cruz. Aleluya. El mensaje de la cruz. ¿Por qué la cruz? Porque la cruz es el centro, primeramente, de las Escrituras. Sin cruz no hay salvación. Sin cruz no hay evangelio. Sin cruz no hay remisión de pecado, porque no habría derramamiento de sangre. Sin la cruz no tendríamos iglesia, no nos gozaríamos aquí, porque con la cruz, solo la cruz, es la única entrada y el pasaje seguro para ser nacido de nuevo. La cruz.
Solo la cruz de Cristo. La cruz es lo más grande de la historia. Por eso la cruz parte la historia antes y después de Cristo. La cruz es lo más grande porque la cruz también partió tu vida y mi vida antes y después. Antes éramos de las tinieblas, ahora somos de su luz admirable. Antes andábamos en la falsedad, ahora andamos en la verdad. Antes andábamos en tinieblas, hoy andamos en luz. Antes andábamos en pecado, hoy andamos en santidad. Antes andábamos en la condenación, ahora andamos en la justificación. Aleluya. Justificados somos en Cristo Jesús. Aleluya. Porque la palabra de la cruz de Cristo. La cruz de Cristo. La cruz en esta tarde yo la quiero enfocar de dos perspectivas. De una perspectiva histórica y de una perspectiva revelativa. Cuando estudiamos las Escrituras y extraemos la información de las Escrituras, la información nos lleva a tener la historicidad de la cruz. Cuando usted estudia el libro de Mateo y el libro de Marcos y el libro de Lucas, que los tres son llamados los evangelios sinópticos, esos tres libros le enfocan la cruz de la perspectiva histórica, porque le hablan desde el nacimiento de Jesús hasta la cruz, hasta la cruz, hasta la cruz, y se acaba la historia. El Evangelio de Mateo tiene su propósito. El Evangelio de Mateo fue escrito más o menos en el año 67 y el destinatario eran los judíos. Por eso Mateo presenta a Jesús como el Mesías. El libro de Marcos. Marcos nunca anduvo con Jesús. Marcos escribe su evangelio a través de la información que le da el apóstol Pedro. Por allá por el año 67, 68 de nuestra era. Por lo tanto, Marcos tiene menos evidencia que Mateo estuvo con Jesús. Mateo durmió con Jesús, comió con Jesús, vio milagros extraordinarios por la mano de Jesús. Marcos nunca los vio. Lucas. Era una carta muy personal, el Evangelio de Lucas. Por eso Lucas, en los primeros versículos del libro de los Hechos, él comienza diciendo, en el primer tratado, oh excelentísimo Teófilo, a un amigo personal, romano, algunos dicen que era legionario, y allí el término excelentísimo. Lucas era griego, era una carta personal. Pero Lucas, cuando se juntó con Pablo le comenzó a compartir las experiencias extraordinarias, revelativas, sobrenaturales del apóstol Pablo. Hay un versículo, no es un versículo. Al que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Amén. Lucas escribe el primer tratado de una perspectiva histórica. Pero después en los primeros versículos del libro de los Hechos cambia su perspectiva a una revelativa. Le dice, ¡oh, me es necesario, excelentísimo amigo! Que tú sepas que ahora realmente comienza la verdadera historia de Jesús. Y comienza redactando el primer mensaje del apóstol Pedro, cuando Pedro se manda ese mensaje y dice, ¡oh, casa de Israel! Sepa pues ciertísimamente la casa de Israel, a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Oh, aleluya. Y se convirtieron como 3,000. Aleluya. Lo único que tiene que hacer la iglesia es levantar a Cristo. Levantar la cruz de Cristo. Una iglesia no puede vivir sin la cruz como el eje central de su vivencia, porque la cruz es la que trae la vida. La cruz es la que nos saca de la muerte a la vida. La cruz es el pasar al otro lado. Aleluya.
La cruz de la perspectiva histórica, muchos lo han esculpido, muchos lo han pintado y nos muestran a un hombre colgando lánguidamente, muy triste, imagen que más demuestra como una derrota. Cuando usted estudia la perspectiva de la cruz, de la parte histórica, se ve toda una derrota, porque no hay revelación, porque es histórico. A usted no le salvó el Jesús del pesebre, no le salvó el Jesús que hizo los milagros de los 5 panes y 2 peces, no le salvó aquel que hizo esos tremendos milagros de los 4 evangelios. A usted le salvó al Cristo, el Cristo de la revelación del Nuevo Testamento, de las cartas del apóstol Pablo, donde dice en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno ahora está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas. ¿Escuché un mensaje así de los otros discípulos alguna vez? Jamás. Jamás. Yo creo que los mayores problemas de Jesús los tuvo con sus discípulos. Eran incrédulos. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque las Escrituras eran incrédulos. Muéstranos al Padre y te creeremos. En cambio, la sirofenisa, la mujer no siendo israelita, recibió porque la fe le agradó al Maestro. El centurión recibió siendo un tipo romano. Recibió del Señor porque la fe le agradó al Maestro. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Aleluya. Necesitamos solo una palabra. No necesitamos tantos capítulos y versículos. Solo di la palabra. Solo di la palabra. Y allí la cruz. La muerte, dice la Escritura aquí, que la palabra de la cruz, el mensaje de la cruz, es locura para los que se pierden. O sea que la cruz no solamente trae salvación, no, también trae tu perdición. Porque para ti es una locura. La Escritura dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender. Por eso lo estudia desde una perspectiva histórica. Pero la información, si no tiene revelación, no sirve para nada. Porque mi Dios es un Dios de misterios. Mi Dios se da a conocer a través de la revelación. Juan capítulo 1, verso 18 dice que nadie, absolutamente nadie, vio a Dios jamás, sino que el Hijo lo da a conocer. Si usted ha visto al Hijo, ha visto al Padre, porque el Hijo es la imagen del Dios invisible. Aleluya. Usted, hermana y hermano, no es un salvado apenas. Se derramó la sangre del Hijo de Dios en la cruz. Usted y para mí, el Señor pagó un alto precio. La sangre preciosa, dice Hebreo, habla mejor que la de Abel. Toda la sangre de los malhechores se secaron y se perdieron en la arena. Esta sigue hablando. Aleluya. Porque la sangre de Cristo no es humana, es divina. Gracias a la sangre de Cristo tenemos remisión de nuestros pecados. Aleluya. Locura para los que se pierden. Locura para los que se pierden. Locura para los que se pierden. Ay, Señor, ayúdanos. Pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces tenemos los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero también tenemos el evangelio de la gracia a los gentiles. Capítulo 1 de Gálatas, versículo 11 dice, el apóstol Pablo, tremendo hombre de Dios. Amén. El apóstol Pablo está allí, ¿o no? Dice así, el versículo 11, capítulo 1 de Gálatas, dice, yo
no lo recibí, este evangelio, de hombre alguno. Ni ningún hombre me lo dio a conocer, sino que yo lo recibí directamente por revelación de Jesucristo. ¡Aleluya! O sea que a usted le podemos explicar el evangelio con manzanas aquí, le podemos explicar el evangelio con papel lustre, por mucha didáctica, por mucha exégesis, por mucha hermenéutica, para los que son más instruidos. Pero si Dios cierra la puerta, no entra. Y si nosotros estamos adentro, es porque grande es la misericordia del Señor y nos abrió la puerta. ¿Para qué vamos a hablar del capítulo 3 de Apocalipsis? Aquí yo estoy a la puerta y llamo, y el que abre la puerta, yo entraré a él, y él cenará conmigo y yo con él. Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Marco no podía decir eso, porque Marco lo recibió de Pedro. Interesante, ¿eh? ¿En qué evangelio persevera usted? ¿Aún está en el Cristo histórico? 2 Corintios, capítulo 5, verso 16. Dice así. Ahí están colocando la cita ahí, el maestro, el técnico. Dice así. A este Jesús, a Jesús, ya no lo conocemos según la carne. Y aún sí, a Cristo conocimos según la carne, pero ya no lo conocemos así. Porque podemos dar una cátedra del ministerio terrenal de Cristo, pero ¿usted está capacitado para entregar una cátedra del Cristo revelado? Usted va a un instituto y le van a enseñar del Jesús de la carne. Usted estudia la teología sistemática y se le va a enseñar del Cristo de la carne. Pero el apóstol Pablo está diciendo que ya no le conocemos así. Porque no es del que quiere, no es del que corre, no es de aquel que quiere llegar primero, sino de quien Dios tiene misericordia. La misericordia del Señor es grande, porque te salvó a ti y a mí. Porque no somos como los que no tienen esperanza. Una esperanza viva. Aleluya. Esperamos al Maestro. Cristo viene pronto. El libro de Hebreos dice que el que ha de venir vendrá y no tardará. Aún un poquito, dice. Tiene un poquito de paciencia. Un poquito de paciencia. Búscame mientras tanto en oración. Entra conmigo en la intimidad, dice el Señor. Lígate a mí, anclate a mí. Porque tu edad y mi edad ya está un poquito avanzada. Anclémonos al Señor. Porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Aún un poquito, dice él. Un poquito. Un poquito. Nuestro Dios es grande, maravilloso. Veamos un poquito la perspectiva de la cruz, de la perspectiva de la revelación. Pablo dice aquí, el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero es salvación, ¿cierto? Y es poder de Dios para aquellos que se salvan. El evangelio del apóstol Pablo no es el evangelio de los 4 evangelios. Por eso en Romanos 1:16 Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. ¿Dónde está el poder de la salvación? ¿Quién te trasladó de las tinieblas a su luz? Es el evangelio. ¿Quién te trasladó de lo pecaminoso, de un estado de pecado y de muerte, a un estado de vida y vida eterna? El evangelio. Porque el evangelio no es un mensaje. El evangelio es Cristo mismo. Jesús no nos trajo un mensaje, Él es el mensaje.
Nosotros no somos una iglesia separada del cielo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. El Señor está hablando a mi corazón. Voy a soltarlo ahora, ya. Aquí hay un poder intrínseco. ¿Qué es intrínseco? Está aquí, pero usted no lo ve. Todo lo que usted ve es superfluo. Todo lo que usted ve va a pasar. Tarde o temprano esto se deteriorará. Porque hay algo sobre la tierra que se llama la ley del pecado. Los científicos le llaman la ley del deterioro. Usted cada día que pasa está más envejecido. Nos miramos en el espejo y a veces no queremos pasar desapercibidos, pero va tu esposa y te dice, oh, te salió una cana más. Pastora, si no florece el almendro. Aleluya. Nadie dijo, gloria a Dios. Yo aprendí algo, Pastor Claudio. Se fue el avivamiento. No es así. El hombre nace naturalmente muerto. Y lo que vive es parte solo de la savia que le quedó al árbol cortado. Tal vez 60, 70, 80. Por eso cada día que pasa se ve el deterioro manifestado en nuestro cuerpo. Las hijas del campo se van deteriorando y ya no tienen la misma fuerza que cuando teníamos 17 años. Los que miran por las ventanas se están oscureciendo. Los guardas de la casa están temblando. Porque el hombre se acerca a su morada eterna. Oh, pero el mismo que dijo eso, en el capítulo 3, versículo 11, Eclesiastés dice, antes que pase eso, le voy a introducir en su corazón eternidad. Aleluya. Cuando usted dice, Señor, yo abro mi corazón, te acepto aquí en mi vida, y viene el milagro por el hecho de confesarle y creer en nuestro corazón de que Cristo murió y se levantó al tercer día, el milagro del nuevo nacimiento. Porque la cruz, el poder de la cruz, aún está vigente, aún está latente. Te espera aún el poder de la cruz. Pablo dijo, crucificado estoy juntamente con Cristo. Pero con Cristo juntamente también sepultado. Pero no me quedo ahí tampoco sepultado, sino con Cristo juntamente resucitado. Porque el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, ese mismo Espíritu vivificará nuestros cuerpos mortales. Es aquí os digo un misterio, dice Pablo. No todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gloria al Señor. ¿Cuánto esperan eso? La gloria del Señor, la gloria del Señor. No seamos como las 5 vírgenes fatuas. Todas tenían Biblia, pero no todas tenían unción. Aleluya. El Señor viene pronto. No pase por alto. No pase por alto lo que está pasando en derredor. Este planeta, esta bola de barro, alguien dijo que el planeta Tierra es una bola de barro, es solo un cementerio, pero nuestra ciudadanía no es aquí abajo, porque esperamos cielo nuevo, tierra nueva. Aleluya. Grande, grande, grande es el Señor, porque no somos, que suene fuerte en las redes sociales, por favor, porque no somos como los que no tienen esperanza. Aleluya. No hay nada más esplendoroso que adorar a un Dios vivo. Los mayas adoraban las piedras, los incas adoraban el sol. Nosotros
al Dios vivo. Aleluya. La gloria del Señor ha venido. La gloria del Señor está aquí. Capítulo 40 de Éxodo dice así. Dice que Moisés se levanta muy temprano para entrar al tabernáculo. El tabernáculo estaba denso de una nube de la gloria de Dios. A tal punto dice que Moisés no podía ministrar. La nube lo sacó fuera del tabernáculo. Porque Dios es real. Aleluya. Dios no es una doctrina. Dios no es una Biblia. Dios no es un capítulo. Y tengo otra noticia. Tampoco es evangélico. Nuestro Dios es creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en ellos hay. Él ya no habita en templos hechos por manos de hombres. El cielo es su trono. No es que en el cielo hay un trono. El cielo es su trono. Y la tierra, el estrado de sus pies. Ni el primero, ni el segundo, ni el tercer cielo pueden contener su gloria. Aleluya. Estaremos juntos con los querubines adorándole. Con los serafines. Pastor Donoso, ojalá nos veamos, estemos juntitos alabando al Señor. No, allá no hay puerta. Allá vamos a estar los dos delante del trono adorando. Día y noche. Allá nadie dormirá. Aleluya. Ausente del cuerpo, presente con el Señor. Oh, el apóstol Pablo realmente tuvo un evangelio espectacular, ¿eh? Conozco a un hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, que fue llevado al tercer cielo y le fueron mostradas cosas inefables. ¿Sabe lo que quiere decir inefable? Cosas extra sobrenaturales que le fueron incluso prohibidas comentar. O si no, no tendríamos 13 cartas del apóstol Pablo, de los 27 del Nuevo Testamento. Yo creo que tendríamos otra Biblia exclusiva del apóstol Pablo. ¿Qué vio? ¿Qué vio el apóstol Pablo? ¿Qué vio? Para decir que estimaba como basura y por basura esta vida trivial. ¿Qué vio? Aleluya. Grande es el Señor. Grande es el Señor. Porque el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. ¿Saben, hermanos? Si este mundo está así, tus vecinos están así, que no son cristianos, incluso tu familia, que no son cristianos. ¿Por qué están así? Porque no conocen el amor de Dios. ¿Por qué dice eso? Porque el apóstol Pablo también no se le fue eso. Dice, mas Dios muestra su amor, que nosotros aún siendo injustos, pecadores. Él no esperó que usted se perfeccionara para hacerlo iglesia. Usted llegó pecador. Y aún siendo pecador, Cristo murió por nosotros. Aleluya. El precio está pagado. El acta de los decretos, dice Colosenses 2:14, el acta de los decretos la sacó de en medio y dice que luego tomó al archienemigo, tu enemigo, dice que lo levantó, lo exhibió, dice que lo despojó, lo desnudó y lo levantó. Potestades, principados, huestes espirituales, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. La deuda está pagada. Tú no tienes nada que ir a dar cuenta al cielo, porque yo he escuchado por ahí, no, todos vamos a dar cuenta. No, la cuenta está pagada. Tendrían que sacar ese texto de la Biblia. Él pagó el precio. Él fue tu sustituto. Y si aún tienes problemas, abogado tenemos para con Dios. A Jesucristo el justo. Oh.
¿Tengo que terminar? Cuando el pastor me haga así, termino. Yo le amarré la mano y quiero terminar así con esto. La cruz. Oh, Jesús. Él era la vida, dice su palabra. Y la vida era la luz de los hombres. Pero los hombres hasta el día de hoy aman más las tinieblas. ¿A cómo van a amar más las tinieblas? Aman más el infierno. Aman más las cosas que son del mismo diablo. Por eso dice, aman más las tinieblas que su luz admirable. ¿Sabe? La muerte no tenía potestad sobre el justo. Porque la muerte es el resultado del pecado. La paga del pecado es muerte. Pero la muerte nos tenía señorío sobre el justo. Porque él no tenía pecado. Por eso estando en la cruz, ya fue tremendo. Dice, Elí, Elí, lama sabachthani. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y termina diciendo, encomiendo a ti mi espíritu. ¿Sabe por qué? Porque nadie, ni el mismo infierno, tenía potestad sobre el justo. Porque él dijo en un momento dado, yo pongo mi vida en amor de muchos. De muchos. Si él no entrega su vida, si él no entrega su espíritu, todavía está vivo colgado en la cruz. Porque él es eterno. Él es la vida eterna. Él es la abundancia de vida. Él es la vid verdadera. Era necesario cumplir el propósito eterno de Dios. ¿Por qué dice eterno? Porque no fue una salvación espontánea porque el hombre había caído, sino que dice la Escritura que desde la eternidad ya estaba el plan para que nosotros seamos salvos. Salvos porque desde antes de la fundación del mundo, Cristo ya nos tenía en su agenda. ¡Oh, qué precioso! ¡Qué grande el Señor! Cristo en la cruz estaba pasando de vida a muerte. Escuche bien, esto es clave, no lo va a escuchar nunca más, se lo aseguro. Cristo en la cruz estaba pasando de vida a muerte. Y usted en Cristo estaba pasando de muerte a vida. Estaba pasando de muerte a vida, porque en el primer Adán todos mueren, pero en el posterior Adán todos viven. Porque en el primer Adán todos somos alma viviente, pero en el posterior Adán somos espíritu vivificante. Póngase de pie, vamos a orar. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. El mensaje de la cruz. El poder de la cruz. Sin cruz no tenemos nada. Con la cruz lo tenemos todo. Padre, una vez más, estamos delante de ti. Tú te mueves en nuestro medio. Tú lo has prometido, Jesús. Aún estando, Padre, dentro de tus planes maravillosos, aún así creemos, Padre, que hay debilidades, hay enfermedades, ataques biológicos, espirituales, pero aún estamos en un proceso de la santidad. Tu Espíritu Santo ministra cada día, en cada hogar representado aquí en este lugar. Tú conoces la necesidad, Señor. Oh, Padre, gracias, porque todo aquel que se une al Señor, un espíritu es contigo. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, declaramos bendición sobre cada hermana y hermano, cada familia, cada matrimonio de tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús.
Aunque el diablo se levante como río, tú levantarás murallas de fuego en derredor de tus siervos, en derredor de tus siervos, de tus ministros. Oh, santo, santo, santo. Maravilloso eres, Jesús. Aleluya. Más que vencedores en Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Amén y amén.